Hermanos, buenos días. Los saludamos desde esta gran capital de Colombia llamada Bogotá, con un poquito de frío por la mañana, pero ya saliendo un sol bastante agradable. Como siempre, invitándolos a suscribirse, a hacer sus comentarios, a hacer que esto avance y crezca, mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas que ven estas enseñanzas, porque no son ni siquiera predicas, son enseñanzas, con el propósito de que entendamos y sepamos un poquito más sobre el carácter de Dios. Gracias por entrar y ver los videos. Gracias también por comentarlos. Hermanos de Sin Muros y Puertas Abiertas, también muy buenos días a todos. Vamos a empezar a leer una escritura. Vamos a leer el Salmo 34. Salmo 34, señorita Milena, del 1 al 15, pero vamos a tener en cuenta todo donde hable de los sentidos, donde solo tener en cuenta eso cuando se habla de algún sentido, etc. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Los oirá los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová y dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguelo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Gracias, mami. Como pueden observar en esta pequeña porción, habla de los sentidos tanto de Dios como de nosotros. Y si uno empieza a escudriñar toda la escritura, pues la escritura está llena de este tipo de cosas. Primero porque somos seres humanos y la única manera de comunicarnos con Dios o de comunicarnos con el mundo es teniendo sentidos. Si no los tenemos, pues no habría una relación con Dios o con el mundo. Con lo que no es Dios también, porque nuestros ojos ven, nuestro olfato percibe, nuestro gusto también, podemos palpar, etc. Entonces, en esta porción del Salmo 34, vemos que los sentidos tienen gran relevancia, muchísima relevancia. La semana pasada vimos algunas cosas referentes a Satanás, el diablo, cosas así, pero no hubo solo preguntas, no hubo respuestas, no hubo nada de eso, pero sí se presentó la oportunidad de esta semana de poder estudiar, de poder trabajar esas preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Es una persona? ¿Es un ángel? ¿Es una potestad de las regiones celestes? ¿Es el gobernador de las tinieblas de este siglo? ¿Qué es el pecado? ¿Cierto? Vimos dos escrituras que no tocamos más, era digamos que llamando la atención de nuestro ser, en donde hablábamos en 1 Corintios 5:5 de que uno que se estaba metiendo con la esposa de su padre, que no era su mamá, Pablo dijo que lo entregaran a Satanás, que él mismo había entregado a Satanás a dos personas de la iglesia de donde él estaba. Entonces preguntábamos que qué era entregar a las personas a Satanás, que qué era entregarle a una persona al diablo, si era que se podía, si cómo se podía y de qué se trataba. Lo dejamos así, diciéndoles también que durante muchos años, siglos, han tratado de traer luz a ese par de porciones de la escritura y no ha sido posible. Como otra porción de la escritura que es cuando Satanás va con los hijos de Dios a la presencia de Dios a hablar con él sobre Job. No fue una vez, no fue dos, hablar de Job, que si lo podía quitar todo, que si lo podía maltratar, que si le podía hacer, y para que él lo maldijera, y Dios permitió eso. Dios le dio el permiso para que fuera y hiciera eso con Job. Ese es otro tema también de estudio muy grande, porque ¿por qué pasan esas cosas? ¿De qué se trata todo eso? ¿Cierto? Bien, miramos algunas cositas la semana pasada
hasta que llegamos a un tema que se llama la concupiscencia, ¿cierto? Vimos que la concupiscencia dice que es un deseo desbordado, un deseo casi que incontrolable, que está dentro del ser humano. Pero ¿cuándo se vuelve desbordado o incontrolable? Y vamos a mirar un poquito hoy, un poquito apenas, porque ya lo vimos. Vamos a mirar Santiago 1, del 12 al 16, para saber cuándo se vuelve un deseo incontrolable, incontenible, cuándo eso sucede, ¿cierto? Veíamos la semana pasada que descubriendo en la Biblia que parece ser que nosotros somos los responsables de todos los actos que nosotros llevemos a cabo, tanto de adoración a Dios como de negación de Dios, con nuestros hechos muchas veces, con el pecado que cometemos seguramente que a diario. Vamos a mirar, antes de Santiago, perdónenme un poquito, vamos a mirar para hablar un poco más de los sentidos. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en los sentidos? Por 2 Corintios 11:3, que dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre los sentidos. ¿Qué pasó allá en Génesis con Eva? ¿Qué pasó con otros personajes que voy a mostrar hoy? Dos personajes de los tantos que hay en la Escritura, que sus sentidos fueron extraviados, que cometieron unas locuras tremendas. ¿Por qué las cometieron? El diablo los llevó a cometer esas situaciones. ¿Qué pasó? Bien, vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 1, para darle una relevancia realmente grande a los sentidos. ¿De qué se tratan? ¿Cuál es el propósito de tener sentidos? Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bien, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mínimo hay 3 sentidos ahí, ¿cierto? Versículo 2. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Juan dice que él vio, que él oyó, que él palpó al Señor Jesucristo. Entonces, escuche, oyó, vio, palpó al Señor Jesucristo. Entonces, este es un versículo, o estos son 3 o 4 versículos que nosotros deberíamos meditar también. Deberíamos meditar en el sentido de cómo están nuestros sentidos frente a la comunión con Dios, ¿cierto? Podemos decir que nosotros también lo vimos, lo vemos, lo palpamos, degustamos de él, como también dice la Escritura. Preguntas, esos son solo preguntas, no es ni condenación ni acusación, solamente es mirar nuestra responsabilidad frente a nuestra comunión con Dios. Vamos a mirar, antes de entrar a Santiago, hermana Ana Patricia, Job 6:30, Jenny, el mismo Job 12:11 y Alexander Beltrán, Job 34:3. Si tienen otra versión, en la versión que deseen, que es más interesante, inclusive más entendible en otras versiones. Job 6:30. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Muy bien. ¿Quién tiene otra versión para ese número 30, por favor? ¿He dicho algo que no sea cierto? ¿No es capaz mi paladar de distinguir las cosas malas? Entonces parece que el sentido del gusto puede palpar o saborear o saber de las cosas malas, si son malas o son buenas, con el gusto, según lo que está diciendo ahí. ¿Acaso no puede mi paladar discernir? ¿No puede discernir? Eso me llamó muchísimo la atención, porque es que están todos los sentidos, sin faltar ninguno, incluidos dentro de nuestra comunión con Dios. Bien, Job 12:11. Dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. ¿Tiene otra versión, Jenny? El oído distingue las palabras igual que el paladar reconoce los sabores. El oído distingue las palabras. Entonces, ¿a quién le toca de saber qué está escuchando, qué debe escuchar, qué no debe escuchar, o cómo debe retener lo bueno y desechar lo malo? Eso se hace por el oído también, dice la Escritura. Capítulo 34, versículo 3 de Job.
porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Otra versión. El oído saborea las palabras como saborea el paladar la comida. ¿El oído qué hace? Saborea. Saborea. Lo bueno, eso no es del gusto nomás. El oído saborea las palabras, como el paladar saborea las comidas. Fran. Quería leer esta versión que encontré de Job. Dice, así como mi boca puede saborear manjares, mi mente saborea la verdad cuando la oigo. Qué bonito. Gracias, Samuelito. Todo eso es para ir meditando en el desarrollo de lo que vamos a llevar hoy, para ir meditando. Siempre voy a recalcar un poquito qué excusa tiene el hombre, el creyente, al final de esta enseñanza de hoy. Si podemos decir, no, es que tenemos tal excusa o tal otra, por favor la pueden decir. Pero ¿cuál es nuestra excusa frente a lo que vamos a leer, lo que hemos visto? Que es que los sentidos no los tiene mi vecino, los tengo yo. Que mis sentidos tienen que estar atentos, tienen que estar atentos a la verdad. Así como pueden ver lo que puedan ver, tienen que estar atentos a la verdad. Todos nuestros sentidos. Al final voy a leerles un escrito de un señor que me impactó bastante porque he venido leyendo sobre los sentidos con personajes que han trabajado el tema y es bastante interesante. Lo vamos a ver ahorita. Ahora sí vamos a Santiago 1, del 12 al 16 y vamos a mirar cuándo se vuelve un deseo incontrolable y cuándo la concupiscencia es un deseo incontrolable, porque la concupiscencia es concupiscencia, pero mientras no sucedan varias cositas, no va a suceder nada. Nuestros sentidos no van a ser extraviados, como dice 2 de Corintios. Entonces, Santiago 1, del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, gracias, Nelson. Uno se fija que lo primero que dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, es que hay un varón que es bienaventurado. Hay un varón que es bienaventurado. Ahí arranca eso bien maravilloso. ¿Por qué es bienaventurado? Porque soporta la tentación. ¿Quiere decir que todos los hombres, hijos de Dios, van a ser tentados? Claro que sí. Todos van a ser tentados, pero todos deberíamos ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque soportamos la tentación. Entonces, cuando hayamos resistido esa prueba, vamos a recibir la corona de vida, dice. Estamos hablando a futuro cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Que Dios ha prometido a los que le aman. Si amamos a Dios, entonces vamos a ser bienaventurados porque soportamos la tentación, vamos a resistir la prueba. Pero que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Yo agregaría negrillas mías o por alguien más, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es algo que tiene que ser muy, muy clarito en nuestro ser. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Hay dos cosas muy interesantes ahí, que es la definición de concupiscencia, que es seducir, ser atraído, ser seducido. Entonces la concupiscencia, por eso estamos hablando de los sentidos, atraído y seducido. La concupiscencia está, pero ¿qué información, qué es lo que están percibiendo nuestros sentidos? Que nos paremos por un momento. Voy a poner un ejemplo que es muy, muy normal en este tiempo. Estoy pasando el celular y de pronto hubo algo que pasó que me atrajo y me sedujo. Entonces, la segunda vez que voy a volver a abrir el celular, lo abro otra vez y le sigo con el dedito, ¿qué va a pasar? Voy a volver a ver la imagen o una parecida y entonces ya me voy a detener. Estoy siendo seducido por esa imagen, por lo que está entrando por mis sentidos. Así, hasta que me quedo ahí. Y de ahí pueden salir muchas cosas de las cuales no se va a poder salir ese tipo de persona porque le dio chance a la atracción y a la seducción de algo que no es correcto. Puede ser la pornografía.
que es un mal muy grande en la gran mayoría, me atrevo a asegurarlo, en la gran mayoría de los que se la pasan en las redes sociales. Es un tema bastante difícil. ¿Y todo por dónde entra? Por los sentidos. Sus sentidos están siendo extraviados de la sana verdad, de lo que hemos recibido, ¿cierto? Bien. Entonces, atracción y seducción, solamente viendo eso. Pero eso puede pasar con el dinero, puede pasar con una idea que yo tengo y que no quiero soltar, puede pasar con la manera de tratar a mis hijos o a mis hijas o a mi esposa o a mi esposo, que así soy yo y ya se dejó seducir y así lo hace y no lo está haciendo correcto, sino que así es y ya y punto. Esa es mi manera de pensar y de hacer las cosas y el que quiera estar conmigo, pues bien, y si no, pues se va. Entonces, atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, versículo 15, después que ha concebido, estamos hablando de que hubo un tiempo. ¿Cuánto dura la concepción? Eso dura un tiempo. Ha concebido, dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, un embarazo dura 9 meses para poner tiempo, ¿cierto? Aquí dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, duró un tiempo. Eso no es que fue de la noche a la mañana. El que va a ser adúltero o el que va a robar o el que va a mentir, eso es todo un plan, eso es todo un trabajo, porque ya hubo una seducción, una atracción y una seducción. Podemos hacer esto, sí lo puedo, hasta que da a luz el pecado. Todo eso está pasando adentro, porque toda esa concepción tiene que ser adentro. ¿Y va a dar a luz? Va a dar a luz. Dice ahí, va a dar a luz. Entonces, da a luz el pecado. Bueno, ya dio a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, recuerden a Eva, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí estamos hablando del Génesis capítulo 3, del 1 al 6. El pecado, después de que ha nacido, o sea, ha dado a luz el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es algo tremendo. Hermanos, no erremos, dejémoslo ahí, no erremos. Aquí no podemos mirar para ninguna parte, que fue que fulano, que sultano, que el diablo, que el demonio, que las legiones, que yo no sé qué, hicieron que yo cometiera tal cosa o tal acción. Porque lo que estamos viendo es de su propia concupiscencia. O sea, somos responsables de cómo manejamos nuestra vida, según lo que venimos estudiando desde la semana pasada. Eso es para mirar cuándo se vuelve un deseo incontrolable. Eso, mire todo el proceso que tiene que pasar para que después de que se metió la persona, dice bienaventurado el varón, ese varón o esa mujer se metió en la situación, ya salirse va a ser una cosa que desborda toda intención, que no puede, va a tener que buscar una ayuda extra, estar bajo cuidados intensos realmente para poder salir de una situación como la que ya dio a luz y que ha generado muerte, porque eso es falta de comunión, estar separado de Dios realmente, porque ya no hay comunión después de haber caído en lo que haya caído. Vamos a leer y ya empezamos entre todos a mirar algo. Hebreos 5. Estamos todavía haciendo piso a la enseñanza del domingo pasado. Seguimos haciendo piso porque créanme que esta enseñanza es bastante amplia. Muy amplia. Muy amplia. Y para eso, como hablábamos en la reunión del jueves y del viernes con los que estuvimos, se necesita un recorrido desde Génesis para poder entender todo eso. Ya les he nombrado capítulo 3 de Génesis, el capítulo 3 de Génesis, que eso es muy interesante, cómo todo esto del pecado se movió. ¿Por qué se pecó? ¿Quién me hizo pecar? ¿Quién me hizo caer? ¿Quién es el culpable de todo esto? Bien, hermano Pedro, por favor, desde el 1 hasta el final. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que él es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, Pedrito. Una lectura bien interesante, muy, muy interesante. Los sumos sacerdotes ofrecían animales, sacrificios por los pecados, pero hay un versículo claro que dice que él era paciente con los ignorantes y extraviados porque él también estaba rodeado de debilidad. Luego parece que él también necesitaba sacrificios por sus propios pecados. Así como se ofrecía sacrificios por los del pueblo, tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados. Entonces dice el 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los de su pueblo. Tengo una pregunta para ese versículo 2 y 3, esos versículos. Si el hombre tuviera una excusa, que fue que fulano o sultano o los ángeles o una potestad me hizo pecar, entonces, ¿qué tipo de sacrificios se ofrecerían? ¿O habría necesidad de ofrecer sacrificios? Si otro fuera el culpable, ¿cuántos culpables, hijos de Dios o del pueblo de Dios, se habrían? Parecer que si otro fuera, nosotros no seríamos culpables de nada, absolutamente de nada. No tendríamos que rendir cuentas nosotros porque pues, otro fue el que me hizo tropezar, otro fue el que me indujo a mentir, a hacer algo malo, a lo que sea para no poner el nombre, nada. Bien, y dice también, Cristo en los días de su carne, cuando era como usted y yo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Eso es una cosa muy interesante porque pues las personas que no estudian así como con atención la escritura hablan de que él no quería ir a la cruz. Entonces se puso a llorarle al Padre, por favor, yo no quiero ir allá, mire, líbreme de ir a la cruz. No, él no estaba estaba haciendo eso. Por eso dice, en los días de su carne, estaba siendo tentado en absolutamente todo, en todo. Entonces, como él estaba siendo tentado por todos los flancos, como hablamos ahorita, tenía que ir al que lo podía librar de la muerte. O sea, al que le iba a decir cómo evitar pecar, cómo evitar darle vuelta a lo que por sus sentidos entraba, a lo que a su mente entraba, ¿cierto? Y fue oído, el sentido de Dios para oír a causa de su temor reverente. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo he dicho muchas veces que cuántos de nosotros padecemos por no pecar, cuántos de nosotros padecemos realmente por no pecar delante de Dios, ¿cierto? Entonces dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue todo un trabajo, fue toda una guerra, fue toda una batalla de nuestro Señor Jesucristo en la carne para no permitir que su carne fuera tocada por el pecado. Y abro el paréntesis para decir que viene una enseñanza también sobre la carne del Señor Jesucristo. Porque por allá en Juan 6 dice, coman mi carne. El que come mi carne, y todo el capítulo. Necesitamos saber cuál es el propósito. ¿Por qué el Señor invita a comer su carne? ¿Qué tenía que ver su carne con nosotros? ¿Cierto? Cierro el paréntesis. Entonces, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él padeció. Fue una batalla realmente dura. Las películas lo muestran que lo único que padeció fue que le dieron látigo, le pusieron una corona y salió mucha sangre y todas esas cosas. Ese no fue el padecimiento de él realmente. El padecimiento de él, mientras estuvo en la carne, fue esa batalla campal para no pecar, para que por sus sentidos no entrara nada que desagradara el deseo de Dios. Fue un hombre, como dice el último versículo,
que tenía los sentidos muy bien ejercitados, muy bien ejercitados. Entonces dice, por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, escuche esa frase, habiendo sido perfeccionado, luego no era que era perfecto, perfecto, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, pero aquí dice que fue perfeccionado. Luego eso me muestra que era un hombre 100%, no tenía nada de Dios, lo único que tenía de Dios era que el deseo de Dios en su corazón para llevarlo a cabo y para cumplirlo, pero necesitaba ser perfeccionado también, y fue perfeccionado, y por eso fue a la cruz, por eso dio su vida, porque nunca murió, porque nunca pecó, porque la concupiscencia no lo atrajo ni lo sedujo, sí lo invitó, claro, todo el tiempo el pecado lo invitó. Si miramos el capítulo 4 de Mateo, Lucas y demás, fue invitado, fue, como dice allá, se le presentaron cosas a los sentidos que llamaban mucho la atención, como si eres hijo de Dios, diga a las piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, bótese de aquí. Si eres hijo de Dios, venga, yo le voy a dar todos los reinos del mundo para que me adore. ¿Cuántos seres humanos han sucumbido a eso? Porque no han padecido por decir que no. Somos muchos los que no hemos padecido. Al contrario, hay veces pareciera que el ser humano creyente, el hombre creyente, el varón creyente, se deleitara en hacer las cosas que no tiene que hacer. Pero como lo que estamos haciendo es, ¿cómo es que hay que hacer para poder dominar, para poder discernir, para poder hacer las cosas que verdaderamente le agradan a Dios, el deseo de Dios? Pues esto va a ser un trabajo muy bonito, y vuelvo y repito, y voy a repetir porque esto no va a cambiar. Vamos a entender nuestra responsabilidad, y eso quiere decir nuestra grandeza en el reino de Dios, nuestra grandeza, el lugar donde Dios nos tiene, la posición que Él nos ha dado, que seguramente todavía desconocemos un tanto, y por eso pues nos dejamos dominar por otras cosas que no son. Entonces fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces nosotros tenemos una tarea que es obediencia. ¿Cómo se obedece? Tenemos que pasar por lo mismo de Él, por los mismos padecimientos. Quiere decir, no, por más bonito, por más bueno, por más lo que sea, decirle a la carne que no, porque tenemos que vencerla, tenemos que dominar ese deseo que ahí está en la carne, que está ahí, sino que si le damos un tricito de rienda, se perdió ahí, como dicen los muchachos, se perdió el año. Versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Hay un sentido que no se está usando, que eso también lo vamos a ver. En la carta que les voy a leer al final, hay un sentido que se está usando de manera natural, que es el oído. Se escucha mucho de manera natural. Todos los mensajes se escuchan y van a las emociones y tan bonito y todo lo demás. Pero nos hemos hecho tardos para oír. ¿Cuándo se puede saber que nos hemos hecho tardos para oír? Pues cuando no se ve el ejercicio diario, en el ejercicio diario de nuestra vida, no se ve que lo que estamos recibiendo de esas verdades maravillosas del carácter de Dios que están siendo puestas en práctica, ¿cierto? Entonces, aquí dice que hay algunos que se han hecho tardos para oír. En ocasiones yo pensaría, hablo de mí, que me hago tardo para oír en algunas cosas. Y entonces no padezco por no pecar, sino padezco por haber pecado, porque es un padecimiento. Saber que su conciencia lo está acusando de algo que pecó y que tiene que corregir en su vida, que está haciendo algo que no es verdadero, que no es cierto, que no glorifica a Dios. Entonces eso no da paz, eso no da gozo, no da esperanza, eso da tristeza. Además, es lo que le da al ser humano, lo digo por mí, vuelvo y lo repito. El alimento sólido, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, que créanme que yo voy de una manera muy tranquila, muy suave, para lo que vamos a ver en la medida que avancemos. No quiere decir que va a haber quién sabe qué cosas, pero sí va a haber un entendimiento de nuestro ser extraordinario, maravilloso, que va a hacer que entendamos que eso ya es un alimento sólido que el Señor nos está dando en este tiempo. Y necesitamos ese alimento sólido en este tiempo, se los aseguro, lo necesitamos. Pero el alimento sólido, dice el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, los que han padecido, los que han ido con clamor y lágrimas al Padre para que los libre de pecar, los que están siendo perfeccionados, o los que estamos siendo perfeccionados, para ellos que hemos alcanzado o han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No todo lo que ven nuestros ojos es malo, escuchan nuestros oídos o palpan es malo. Todo lo que degustamos tampoco es malo.
pero tenemos que discernir qué es lo que es bueno para nosotros, para nuestro ser, y qué no. Qué es lo que es bueno para nuestra comunión con Dios y qué no. Pero necesitamos los sentidos bien ejercitados. Repito, no es porque no sepamos, es porque hay veces el pecado se convierte en nuestra vida en un deleite y necesitamos desechar eso. Ejercitar los sentidos es saber que hay deleites que nos sacan de comunión, que hay deleites que no nos dan ni tiempo de respirar, no nos dan espacio de comunión, de relación con la palabra, de escudriñar, no nos dan. Hay deleites que no quiere decir que sea el deleite de yo no sé, de estar haciendo algo terrible, pero nos dejamos consumir muchas veces por otras cosas, llámese fútbol, ciclismo, boxeo, no sé, el cine, los parques, bueno, yo no sé qué cosa le está impidiendo a usted relacionarse con el Señor. Para tener los sentidos ejercitados, yo sé que me distrae a mí, eso lo sé, y tengo que trabajar en todo eso también, y mantener mis sentidos ejercitados, y poder discernir entre el deseo de mi Padre y el deseo mío. Eso es escandaloso. Bien, vamos a entrar a mirar a dos personajes de la Biblia que cometieron unos pecados terribles. Entonces yo preguntaba, ¿quién los hizo pecar? ¿Por qué pecaron? ¿Qué los llevó a esa situación? Y definitivamente cada cual de su propia concupiscencia es que comete tales acciones. Bien, entonces vamos a mirar Segunda de Samuel capítulo 11, señora Jenny. Es una historia que todos conocemos, pero que vale la pena mirar. Desde el 1 hasta el 24. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Un momento, Jenny, vamos a ir analizando los eventos, ¿cierto? ¿Cómo arranca el versículo? Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y al final del versículo dice, pero David se quedó en Jerusalén. Eso es muy interesante. Dime. Es decir, no fue a la guerra. No fue a la guerra. Que era tiempo de ir a la guerra, se quedó en Jerusalén. Sí. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarle. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera.
Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey y todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cómo les parece esa historia? Ahora sí quiero escucharlos a todos. Hermano Pedro, por favor. Pues ahí está ilustrado de manera muy detallada el paso a paso del ejercicio de los sentidos, los cuales por la concupiscencia obraron dentro de sí. No está buena la señal de Pedrito, pero es verdad. Entonces, ¿qué era lo que tenía que estar haciendo el rey? En la guerra. Ese es el primer paso tremendo. Se quedó en la casa, se quedó en casita y debía estar en el lugar, estaba en el lugar equivocado. Y estaba en su casa, pero estaba en el lugar equivocado. Entonces se le dio por dar una vueltica por la terraza y vio, dice la escritura, vio a una mujer desnuda bañándose. La mandó a traer y la tomó acostándose con ella, ¿cierto? Y empieza, eso sucedió de un día para otro, eso fue rapidito. Pues obviamente eso fue todo un proceso de seducción, de atracción y seducción. Todo un proceso de atracción y seducción. Eso no fue que fue que no supe que me tomó como por sorpresa y lo hice de un momento a otro. No, eso fue todo un proceso. Pero ¿cómo ven el plan que empezó a idear con Urías? Vete para su casa, lávate los pies, pues quédate en la casa, para eso vas para tu mujer, te puedes acostar con ella. Eso es lavarse los pies allá, entra en su casa. Lavarse los pies es quédese en la casa con su esposa. Pero urdió en su concupiscencia un plan brutal para hacer que su marido se acostara con su mujer y poderle achacar que ese hijo era pues de él, pues, quedar sano, libre ya, no hay problema, sigamos adelante. Pero hubo uno que fue Urías. ¿Qué podemos decir de Urías? Alguien que pueda decir algo de Urías. Fiel, que realmente amaba a David y tenía temor de Dios. Fiel, obediente, etcétera. ¿Quién más quiere hablar de Urías? Pues creo que Urías, una persona muy valiente, muy leal, ¿sí? Que tenía sus principios arraigados y sobre todo que manejaba muy bien el tema de... Él sí lo tenía bien manejado porque sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que estaba pensando y hacia dónde iba y a quién había que servirle, que era el factor en el que estaba fallando en ese momento David, ¿no? Yo pienso que se ven las dos caras de la moneda, una persona que manejaba muy bien sus sentidos y la otra que realmente estaba fallando en eso. Gracias, Frank. Muy amable. ¿Alguien más? Me hago una pregunta, que con esa respuesta que le dio Urías a David, ¿por qué no lo hizo reflexionar? Porque, o sea, le dio toda una explicación de lo que estaba pasando en la guerra. ¿Por qué no tuvo el tiempo de detenerse a pensar en eso? Es una muy buena pregunta para ir a Santiago 1.
¿cuándo se convierte en algo incontrolable? Por eso estoy diciendo, no fue que, ay, que me pasó ahorita y de una vez y ya planeo todo esto, y no, eso fue todo algo bien maquinado, bien, solo que no se le dio, por lo que decía Franco. Un hombre que tenía ejercitados los sentidos en la fidelidad, en la valentía, tenía ejercitados los sentidos en la obediencia. Él sabe que un rey cuando pone un sello es palabra que hay que cumplir, y él estaba en frente de la guerra. Y frente de la guerra no iba a dejar a sus compañeros botados el arca de Dios, a su jefe de batalla que era Joab, no lo iba a dejar mientras él estaba con su mujer en su casa y pasándola bien. Él dijo, no, esto no lo puedo hacer. Y ni siquiera borracho perdió la mesura, perdió la cordura de sus sentidos al ir a cometer un error de eso, de ir a hacer algo contrario a lo que ellos sabían que tenían que cumplir, y que por eso los podían mandar también fusilar, por decir algo, o colgar en la horca, por no cumplir las órdenes del rey, ¿cierto? Entonces, es un muy buen panorama, como decía Pedro, como decía Franco, para Milenita, para meditar y analizar la posición del varón bienaventurado. ¿Cuál es la posición del varón bienaventurado? Y que las cosas no suceden porque sí, y no fue que alguien me puso tropiezo. Uno es el responsable de las decisiones que toma. Uno y nadie más que uno. Y si ustedes van a mirar la historia en Samuel, las consecuencias que tuvo David por este acto fueron realmente hasta el final de sus días. Siempre vivió con ese lastre a causa de lo que hizo, de haberle dado rienda suelta al pecado, a la muerte, que hubiera dado a luz algo tan terrible como lo que él hizo. Entonces, algo para destacar está que es posible que en muchas ocasiones estemos en el lugar equivocado, creyendo que estamos en el lugar correcto. Por eso es que hay que tener madurez y los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para saber qué es lo que uno está haciendo. ¿Qué de malo tenía que él se fuera para la casa a quedarse con su esposa? Pues no tenía nada de malo, pero como él entendía las leyes que se manejaban allí, él entendía lo que significaba ser fiel, no solamente al rey, sino a sus compañeros de batalla, pero no solamente a sus compañeros de batalla, sino a Dios, porque el arca de Dios estaba allí corriendo peligro también. Entonces, eso es algo para meditar y para analizar cómo es que sí se puede padecer como padeció Urías hasta la muerte por cumplir con lo que tenía que cumplir, por el discernimiento del conocimiento del bien y del mal, que sabía que era lo que estaba haciendo. Vamos a mirar otra pequeña historia, segunda de Samuel también, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 13, yo voy a leer un poquito. Estas son dos historias de terror. Voy a leer unos cuantos versículos. Vamos a mirar. Desde el versículo 1. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Quién tenía la hija? Absalón. ¿Quién se enamoró? Amnón, se enamoró de su hermana. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, hablando de concupiscencia, ¿no? Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Les parece conocida esa palabra? Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Recuerden que él es muy astuto. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer, voz de rey. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y él y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano.
Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Pues él no quiso oír. Escuche eso. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Después la aborreció, la echó de allí, etcétera. Después su hermano Absalón mató a Amnón a causa de este tema. Todo lo que resultó por no tener los sentidos bien ejercitados. Esta es una historia igual y es consecuencia de lo que David hizo allá. Estas dos historias conectan porque es lo que le dijo el profeta a David: va a haber guerra entre su familia, van a haber muertos y matarán unos contra otros a causa de este pecado. Entonces, ¿a quién le pudo echar la culpa a Amnón? ¿A su amigo y hermano además? ¿O de dónde salió todo eso? Después de que concibió esa idea de querer estar con su hermana, ya no lo atajó nadie. Ya después de que el pecado dio a luz, necesitaba era solo consumarlo. Y lo mismo hizo Absalón. Absalón planeó y planeó y planeó la muerte de su hermano. Invitó a todos sus hermanos a casa, emborrachó a su hermano y lo mandó matar hasta que lo mataron. Eso es una historia realmente terrible, pero eso es poniendo la cosa más negra, solo para decir cuán importante es tener los sentidos bien ejercitados, cuán importante es saber discernir entre el bien y el mal, cuán importante es realmente estar inmerso nosotros en las Escrituras, escuchando a Dios hablar para poder tomar las decisiones que son conforme al deseo de Dios. Eso es una tarea realmente de valientes, de mujeres y hombres valientes, que necesitamos hacerlo. Eso no le pertenece a unos pocos, a los grandes eruditos, no eso nos corresponde a todos, absolutamente a todos. Usted tiene que llevar una vida sana. Yo quiero tener una vida sana, vamos a tener que padecer, porque el pecado va a estar a la puerta todo el tiempo, dispuesto a caer encima de nosotros y destruirnos. Siempre va a estar el pecado ahí a la puerta. Pero con todo y eso, dice Génesis 4:7, podemos señorearnos de eso. Podemos señorearnos de cualquier deseo que quiera salir de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser. Podemos hacerlo. Entonces, esta es una invitación a meditar muy bien sobre nuestros sentidos, el proceso de ellos. ¿Cómo estamos caminando nosotros en ese proceso? Entonces, vamos a mirar, esta mañana ya casi terminamos, vamos a mirar Génesis 3, del 1 al 6. Lo vamos a meditar entre todos para hablar qué fue lo que pasó allí. ¿Qué le sucedió a Eva en ese lugar? Si sus sentidos fueron manipulados, si no, quién los manipuló, cómo los manipuló. Necesitamos averiguar eso. Génesis capítulo 3, arrancando desde el capítulo 2, versículo 25, hablando de Adán y Eva, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí arranca la historia de Adán y Eva. Estaban en el huerto, juntos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y arranca el capítulo 3 diciendo, pero, hay algo que se va a presentar ahí, contrario a todo lo que está pasando. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Una solvencia la tremenda. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuántos de sus sentidos usó Eva en esta porción de la escritura? ¿Quién engañó a Eva? Como dice 2 de Corintios 11:3, mas Eva no fue engañada, no fue engañada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Eva? ¿De dónde sacó ella todo ese cuento? ¿O quién se lo contó? ¿O quién se lo dijo? Y como habíamos dicho en la primera reunión, ¿quién le contó ese cuento a Lucero? ¿Quién engañó a Lucero? ¿Quién lo sedujo al pecado para ser echado de allá de la presencia del Señor? Y que el Señor le tuviera que decir, para siempre dejarás de ser. Entonces, hay un diálogo, y en ese diálogo están presentes los sentidos, el oído, ¿no? La vista, porque también vio,
el tacto, porque también lo tomó del fruto, el gusto, porque comió de él, seguramente el olfato, porque percibió un olor que le agradaba, como veíamos en Job, se puede discernir, ¿cierto? Pero ¿quién se metió con Eva para llevarla a semejante posición? ¿Qué nos quiere mostrar el texto cuando dice que la serpiente era astuta? ¿Qué tipo de serpiente o cuál serpiente era? Hay muchas enseñanzas y muchas cosas que dicen que el diablo usó a la serpiente para hablar a través de la serpiente. Pues yo no lo voy a discutir. Realmente hay que estudiarlo, hay que averiguarlo, ¿cierto? Al hombre Dios le dice lo siguiente, porque como el hombre comió igual que ella, le dice Dios al hombre en el versículo 17. Y al hombre dijo, Dios al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por la causa de quién? ¿De Eva? Parece que aquí hay una responsabilidad brutal. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, sentencia de muerte. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bien, ¿qué ven ustedes en esa porción de la escritura del 1 al 6? ¿Qué pueden observar, hermanos? Bueno, sabemos que hay una conversación, pero esta conversación se da después de que Dios da un mandamiento, una ley. La ley era no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal porque van a morir. Esa era la ley que Dios dio. Cuando le miramos en Romanos 7 que cuando hay una ley aparece, entonces, no sé cómo explicarlo, aparece el pecado, ¿sí? O sea, yo puedo, aparece si en la ley dice no codiciar, entonces si yo codicio a causa de la ley. Entonces, viniendo aquí a Génesis 3, a causa de esta ley, entonces Eva empieza a tener una conversación según los deseos que hay en ella. Empieza a ser atraída y seducida por lo que ella tiene en su ser. Y a causa de esa conversación empieza a haber un proceso en ella para dar a luz el pecado. Quiero dejarlo hasta ahí. ¿Alguien más, por favor? Yo veo ahí, hermanos, veo que me da a entender a mí que Eva no tenía los sentidos en ese momento, no los tuvo ejercitados, que estaba como descuidada en lo que el Señor había dicho y que le obedecía más a los deseos que ella tenía en su mente, a ese pensamiento que había entrado en su mente, pues hablando de la concupiscencia, trayendo nuevamente al pensamiento lo que estaba el hermano esta mañana leyendo, que definitivamente Eva se dejó llevar fue por eso, por ese pensamiento que le atrajo, que la serpiente le decía, entonces ella lo vio como fácil, precisamente por no estar ejercitados sus sentidos. Gracias, hermana. Dice, 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y engaño es seducir, sedujo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que seduce? ¿Qué es lo que nos atrae y nos seduce? Y Santiago dice que es la concupiscencia. ¿Cómo aparece la concupiscencia en el corazón de una persona? ¿Cómo apareció en Lucero el pecado hasta que se halló en él maldad? No estaba, pero se halló después en él maldad. ¿De dónde apareció, cierto? Entonces, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. También quiero leer lo que significa la palabra extraviados en el griego. Es viciado, dañado, depravado, corrompido, pervertido. Eso es lo que hace cuando es extraviado los sentidos de una persona. Cuando son extraviados los sentidos de una persona, entonces dice que son destruidos, viciados, dañados, corrompidos, pervertidos. Eso es lo que significa extraviar en este contexto. Y engañar es seducir, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a descubrir por la escritura, qué papel desempeñaba la serpiente en esta conversación. ¿Por qué Dios toma a la serpiente para decir que la mujer le prestó atención a la serpiente? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con eso? Además que dice era astuta, más que todos los animales. Parece que los animales son astutos, pero la serpiente es más astuta. ¿Por qué la escogió?
hay algo que voy a hacer una pregunta de hoy, del 2024. ¿El hombre tiene algún parecido con la astucia de la serpiente? Que pues obviamente que muestran acá. Es el carácter, la esencia del hombre. ¿Hay algo que se parezca para que lo hubiera puesto en eso? ¿Cierto? Al Señor Jesucristo lo compara con un león, el león de Judá, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hay en el león que haga que se asemeje al Señor Jesús? Vamos a decir que es rey, el león es rey. Entonces, bueno, comparémoslos con el Señor Jesús porque es rey, ¿cierto? Hay otros que llaman que toro, que macho cabrío, ¿cierto? Si lo han escuchado, este es un macho, o una cabra brincona, dicen por allá también en un versículo, de las personas que no están quietas en un lugar, parecen una cabra brincona. Entonces, se necesita saber bastante, estudiar este tema bastante, para poder discernir realmente qué fue lo que pasó allí en el principio, y también con Lucero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Hay un punto que hay que tener en cuenta en estas respuestas que da la mujer, y dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Cuando habla de no tocar, ¿qué es lo que ella está expresando? ¿Qué está manifestando? Cuando dice, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sería que tocar el árbol era pecado? ¿O tocar el fruto? Porque dice, ni le tocaréis. ¿O qué había en el corazón de Eva? ¿Qué era lo que estaba manifestando el corazón de Eva? Bien, vamos a leer una escritura que está en Romanos, para finalizar. Romanos 12:1. ¿Lo puede leer, por favor, Valeria? Romanos 12:1. Jenny lee Romanos 6:13, por favor. Romanos 12:1. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, vale. Entonces, hay un ruego del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablando de lo que estamos hablando hoy? Que todos sus sentidos que están en el cuerpo sean presentados todos los días así, santos, santos a Dios, agradables a Dios, porque es un culto inteligente, es lo que se debe hacer, presentar nuestros sentidos a Dios todos los días. ¿Qué vemos, qué oímos, qué hablamos, qué perciben nuestros sentidos cada día? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? ¿De acuerdo a qué? Presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. ¿A qué le damos rienda suelta a nuestra mente? Es para meditar ese versículo. Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por lo tanto, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Exactamente. ¿Qué le puede uno agregar a lo que el Señor está diciendo acá? De nuestras responsabilidades frente a lo que decimos o lo que Dios dice que somos hijos de Dios, porque es lo que somos, hijos de Dios. Entonces necesitamos presentar o manifestar que sí somos responsables de ello, delante de él, que no hay otro que sea responsable, solo yo y únicamente yo. Y segunda de Corintios 5:10 dice lo siguiente: es necesario que todos nosotros, hermanos y hermanas, comparezcamos ante el tribunal del Señor Jesucristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién se va a presentar por mí? ¿Quién va a decir, no, mira, es que yo pequé porque fulano me convenció? Yo pequé porque, pues bueno, no me pude resistir, no aguanté, Señor, entonces pues perdóneme y déjeme entrar allá a vivir eternamente con usted. Entonces, necesitamos meditar muy bien, realmente necesitamos meditar muy bien, pero no hagamos fuerza. En la medida que el Señor nos vaya enseñando todo esto, esto va cogiendo forma, va tomando una forma maravillosa en el ser de cada uno, y entonces no va a ser difícil caminar agradando a Dios, haciendo el deseo de Dios, que es el más interesante de todo, su voluntad. Que el deseo de Dios para nosotros sea algo realmente increíble, que vale la pena vivir, que vale la pena llevar a cabo. Necesitamos hacerlo, necesitamos despertar, diría yo, conforme a todo lo que el Señor quiere mostrarnos en sus enseñanzas. Voy a leerles algo
que me pareció tan bonito que encontré esta mañana, ¿sí? Y dice así, eso lo escribió un cristiano en el año como 200 o 300 de la era cristiana. Hace muchísimo tiempo lo escribió ese hombre. Ahora, sin embargo, en el entretanto, y por lo que parece, la esposa, con muchas doncellas unida a ella, innumerables, dice luego, recuerda que prisionera de un solo sentido, esto es solamente del olfato, corre al olor de los perfumes del esposo, ya sea porque ella misma necesita correr y progresar todavía, ya sea porque, aunque ella sea perfecta, por esas doncellas que aún necesitan correr y progresar, declara que también ella corre. Lo mismo que aquel, escuchen esto, lo mismo que aquel que, sin estar él personalmente bajo la ley, se pone bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. Más todavía, aún estando bajo la ley de Cristo, sin embargo, por los que no tienen ley, él mismo se hace sin ley, con tal de salvar a los que están sin ley. Y esto ocurre, como dijimos, cuando esas almas todavía no han percibido más que su olor. ¿Qué piensas que harán cuando el verbo de Dios haya ocupado también su oído, su vista, su tacto y su gusto, y haya proporcionado a cada uno de los sentidos facultades emanadas de él y apropiadas a la naturaleza y capacidad de aquellas? Así el ojo, en cuanto logre ver su gloria, gloria como el unigénito del Padre, ya no querrá en adelante ver ninguna otra cosa, ni el oído oír a nadie, sino al verbo de vida y de salvación. Ni la mano que haya tocado al verbo de vida tocará ya nada material, frágil o caduco, ni el gusto cuando haya gustado la bondad del verbo de Dios, su carne y el pan que baja del cielo, soportará ya el gustar otra cosa después de esto. El hecho es que, en comparación con la dulzura y la suavidad del verbo, cualquier otro sabor le parecerá áspero y amargo, y por ello solo él se alimentará. En él, efectivamente, hallará toda la suavidad que pueda desear, pues se adapta y acomoda a todo. Y así se deleitará con todos sus sentidos en el verbo de Dios, el que haya llegado a la cima de la perfección y de la dicha. De ahí que nosotros, al estar en estos lugares de acá, roguemos encarecidamente a nuestros oyentes que mortifiquen los sentidos carnales, para que nada de cuanto decimos lo entiendan según las pasiones corporales, sino que para comprenderlo utilicen aquellos sentidos más divinos del hombre interior, como nos enseña Salomón cuando dice, entonces hallarás un sentido divino. Y también como Pablo escribe a los hebreos acerca de los perfectos, según recordamos arriba, que tienen sus sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal, con lo cual mostraba que en el hombre hay, además de 5 sentidos corporales, otros 5 sentidos que deben buscarse con el ejercicio y que decidimos estar ejercitando cuando, por ejemplo, examinamos el significado de las cosas con una penetración más sutil. Podemos tener los 5 sentidos muy humanos y ver las cosas muy humanamente, pero si hemos sido prendados como hemos sido por el verbo de Dios, si ese es nuestro gusto y nuestro deseo más profundo, agradar al Señor Jesucristo, nuestros sentidos ya no quieren saber nada que no sea el deseo del Señor. Nada, ni palpar, ni oler, ni tocar, ni ver, ni hablar, nada que no sea el verbo de Dios. Aquel que descendió del cielo, comer el pan de vida, comer la carne de Jesús, como dice la Escritura. Eso lo tenemos nosotros que estudiar también. Si a mí me pareció este señor, que es un erudito muy teólogo ya muy antiguo y que no ha perdido tampoco su esencia, ¿cómo se dice eso? Su actualidad siempre está presente ahí, esos escritos tan sabios. Entendió que los sentidos no son para darle rienda suelta a la carne, sino que los sentidos, como leíamos en Romanos ahorita y en Corintios, son para tenerlos en ejercicio todo el tiempo, en el discernimiento de lo que Dios habla, en el discernimiento del deseo de Dios, en el discernimiento del amor, de la misericordia, de esa pasión por la palabra, de ese deseo por agradar a Dios todo el tiempo. Me parece súper precioso y por eso los traje a ustedes en esta mañana. Jenny. Bueno, yo quería decir que cuando vemos Génesis 3 y entonces me causa mucha curiosidad lo que dice Eva, porque Eva
entabla una conversación con la serpiente y ella le dice, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y su respuesta dice lo siguiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Por cierto, pues Dios no lo había dicho, pero ella lo asegura, ¿no? Dice, Dios lo dijo. Pero esto me lleva a pensar en qué estaba pensando ella. Y entonces, si observamos todos los sentidos allí, ¿cierto? Porque está, ¿de dónde salió eso de no lo toques? Y él dijo que no lo tocara. ¿De dónde salió eso? Muy seguramente quería ir a cogerlo, a tocarlo, ¿cierto? Y entonces nos habla de todos los gustos, porque el oído fue usado para oír pues lo que le está diciendo la serpiente. Luego ella dice que ella vio que el árbol era codiciable, ¿cierto? Y entonces ya vio, ya usó los ojos. Pero yo quería decir algo tan impresionante que vi, y es que cuando vemos Primera de Juan, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escuche bien, lo que hemos visto, oído y vista, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Entonces pensaba en cuán maravilloso es nuestro Dios, que el Hijo se hace carne, porque no solamente al convertirse en algo material, ¿cierto? En carne, porque sí, porque quería estar entre nosotros, sino porque esa representación que hay desde el comienzo, esa metáfora, donde ese pecado también fue tocado, comido, visto, todo ello. El Señor Jesucristo dice, bueno, yo también me voy a hacer carne para lo mismo, para que también me puedan ver, para que también me puedan tocar, para que también me puedan oír, que es por donde viene la fe, ¿cierto? Es el primer sentido que se ejercita para entrar en este mundo espiritual. Y dice, y también me palparon, pero dice uno, bueno, pero no habla del gusto, ¿cierto? Pero cuando vemos en que la Escritura nos muestra que el que no come de ese fruto, no come mi carne, no la degusta, pues no hace parte de ello. Así es de que también se tenía que comer ese fruto. Entonces vemos la metáfora todo el tiempo y un lenguaje que es bastante complejo y que uno dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? A veces pareciera una enseñanza confusa, como que uno no da tal vez pie con bola, pero uno se pone a ver y dice, Dios, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar y enseñar? Pero lo lindo de esto, cuando la Escritura resalta tanto que Él se ha hecho carne, es para que realmente también al ser un fruto palpable, visible, el hombre pudiera tener acceso a él. Y entonces me preguntaba cuál es la diferencia entre comer del fruto y discernir, porque de ese fruto no se podía comer, pero nos muestra Hebreos 6 que sí se podía discernir, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia en que Dios nunca iba a cambiar eso. El hombre no iba a comer del árbol del fruto del bien y del mal, pero en cambio sí iba a aprender a discernir a través de los sentidos que se ejercitan por el conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces es maravilloso ponernos frente a la Escritura y mirar, como yo lo he venido diciendo y repitiendo, que la Escritura nos habla de la voluntad, de pensamientos, de deseos, de sentidos, de estímulos, porque esa serpiente que es exterior y estimula al hombre, ¿cierto? Y le hace algo, y aparte, fíjense que no fue el hombre el que peca, ¿sí? Fue una mujer. Y uno dice, ¿por qué ella fue engañada y no el varón? Lo cual es una metáfora también. ¿Y quién es la mujer en esta historia? ¿Qué representa? ¿A nosotros no nos llaman mujer? ¿No es la mujer? Bueno, ella fue la que fue engañada por los sentidos y Pablo lo dice ahora, dice en Corintios, dice, temo que como la serpiente, vuestros sentidos sean también engañados, allá como ocurrió al comienzo, ¿cierto? Lo que nos muestra es que la parte humana, esa carne, puede ser seducida, puede ser tentada, pero claramente la Biblia nos dice que nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo, de un cuerpo que es glorificado, que pasó por la muerte y la sepultura y la resurrección, que subió y fue glorificado, pero somos ese cuerpo. Entonces también nos pone en una posición mucho más bonita, mucho más admirable, mucho más protegida, porque Él realmente nos hizo una creación nueva, para que ahora podamos vivir de una manera diferente. Y mire lo que dice esta escritura, que quiero terminar con esto. Dice, creo que segunda de Pedro 1, voy a leerlo desde el 3
hasta el 9. Dice así, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, escuchen bien, porque hablamos hoy de David y del ocio. Dice, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Lo que le pasó a David, lo que le pasó a Amnón, ¿cierto? Y a nosotros nos está diciendo, mire, a todo lo que usted le ha dado, ese conocimiento y todo eso por lo cual lo han hecho partícipe, añádale todas estas cosas. Así usted no va a estar ocioso para que no esté sin fruto. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Otra vez nos habla de los sentidos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces esto es una cuestión que realmente nos hace una invitación a entender que realmente somos primero una mujer en esta historia que es sacada, sí, del mismo cuerpo de Cristo, con una naturaleza nueva, pero que debemos siempre estar protegidos y cuidados, basados en lo que la misma escritura nos está diciendo, para no estar por ahí ociosos, sino con mucha prudencia, viviendo de una manera acorde, coherente, consecuente con lo que ha pasado, no olvidando la purificación de lo que ocurrió. No es que ahora, como somos verdaderamente libres y nada nos condena, entonces haga lo que le dé la gana. No, no es posible. La escritura dice que si somos el cuerpo de Cristo y si es un cuerpo glorificado, el cuerpo, si ustedes lo notan, él obedece a la cabeza sin ningún problema y es coherente. La cabeza dice, me pica aquí y ella se rasca, estira la mano y ya. Hay una coherencia, hay una conexión donde se ve realmente la unidad, la perfección. Imagínense nosotros como el cuerpo de Cristo, cómo pudiéramos andar como cabritas, haciendo todo lo que nos parece, sin coherencia con lo que dice la cabeza. Eso sería un fenómeno. Entonces, todo esto tiene una relación impresionante con todos esos procesos mentales que por nosotros ser naturales empiezan desde un estímulo exterior que viene por los sentidos y que por supuesto nos va a llevar a formar pensamientos y deseos y sensaciones, pero que la respuesta que demos a eso definitivamente va a ser de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, de que nos hemos alimentado. Y yo le digo una cosa, a veces pareciera que el pecado ha tomado en la vida del creyente una forma como de algo no tan grave, pero no es tan grave. Pero la escritura nos muestra que sí es gravísimo, tanto que toda la humanidad murió por eso, por ir en contra de la verdad. Y Dios dice, toda persona que se somete a lo que Dios dice y obedece, ese es un hijo complaciente. Realmente no es tanto como el esfuerzo de querer hacerlo, sino de entender la nueva naturaleza que tenemos y realmente querer someter esa voluntad, no a nuestros deseos que batallan, los deseos de la carne, que dice que ellos ya no nos dominan porque para eso murió el cuerpo, juntamente con Cristo, sino que ahora teniendo una nueva naturaleza nosotros podemos dominar aquello y vivir de una manera diferente. Entonces, esto sí requiere, por supuesto, de mucho estudio, meditación y entendimiento para que esto no se convierta en una carga, en lo que ha pasado durante toda la vida, que usted debe hacer esto o aquello. Esto no se trata de comportamientos ni de conductas, como lo dice a veces el psicólogo, ¿cierto? Haga esto para que tal cosa y haga aquello para que no sé qué. No, realmente es porque nosotros tenemos una naturaleza nueva. Y si bien toda la Biblia nos está hablando de todos esos procesos que se deben hacer para vivir conforme a lo que Dios diseñó para el hombre, tal vez entendiendo ahora nuestra nueva posición como nueva criatura, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez dar ese paseo realmente por comprender lo que ha sucedido en mi interior, ¿cierto? Cambiaría tal vez la forma de ver la vida en Cristo, no como una regla, no como algo que toca, no como un esfuerzo, no como aquella lucha, sino más bien poder ver que es posible en la medida que voy entendiendo, en la medida que me ejercito,
va siendo transformado ese pensamiento y por supuesto de manera natural ya viene la conducta y el comportamiento, ¿sí? Así de que no se convierte en una carga otra vez, en una maleta. No, dice él, la carga es ligera, o sea, que venga a mí y yo lo voy a hacer libre, porque es a través del entendimiento, es a través del conocimiento de todo aquello y no de un esfuerzo sobrehumano que tenemos que hacer para alcanzar esto, alcanzar aquello y satisfacer yo no sé qué, porque la voluntad de Dios ya fue satisfecha en el Señor Jesucristo, pero nosotros sí glorificamos a ese Dios a través de nuestros hechos, pero entendiendo realmente quiénes somos. Por eso la Escritura no nos deja sin conocimiento, sino que a partir de lo que entendemos, por eso es que realmente empezamos a tener una nueva vida, diferente, y se nota, y se ve el fruto, no porque toca, que eso es una cosa muy diferente. Eso era lo que quería compartir. Gracias, hermana Jenny. Pues semana entrante vamos a ver un tema también bonito al respecto, pero que trae más luz y más luz y más luz y más luz a esto. Como dice el escritor, esto tiene que ser algo muy hermoso en la vida nuestra, después de haber recibido lo que hemos recibido de parte de nuestro Padre, que es a Cristo Jesús como Señor de nuestras vidas, vivir una vida agradando al Padre, como estaba diciendo ahorita Jenny, sin hacer ninguna fuerza, sino porque esa es la vida de uno, o sea, vivir una vida rica, deliciosa, de verdad manifieste que somos unos hijos de Dios contentos, gozosos, alegres de ser hijos de Dios. Así que mis hermanos, es una persona naturalmente, orar naturalmente, sí, como lo que somos, hijos de Dios, sin hacer nada de fuerza. Hermano Pedro Antonio. Bueno, hoy me ha dejado un par de aspectos la enseñanza. Mente intuitiva se vuelve natural, pero para que eso se vuelva natural, sí debe haber un ejercicio de la voluntad, porque leíamos en Hebreo que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, ese hecho, porque yo también tenía una palabra en torno al ejercicio de la voluntad, cuando allí en Génesis le dice Dios a Caín, si hicieres lo bueno podrás levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, de bastante cuidado y de bastante ejercicio, porque yo aprendo, o sea, mis ejes estarán maduros a medida que ejercite en eso, pero si yo no los ejercito y pretendo que todo sea natural y llevado, que Dios me lo pase por ósmosis, como a veces dice el hermano, sin ese esfuerzo, sin esa constancia, pues de nada me voy a quedar en lo mismo. Entonces, sí es importante ese ejercicio de la voluntad, y yo me acordaba del circuito a nivel de recompensa, como sucede en el cerebro a nivel de neurotransmisores, y justamente cuando dice que la concupiscencia por el deseo, por la percepción que yo le dé, por la importancia que yo le dé, va a hacerme desear eso. Entonces, a medida que yo amancille ese pensamiento en mi cabeza, pues va a llegar un punto en el que ese éxtasis va superior y me lleve a cometer. Entonces, la invitación es a ese ejercicio de la voluntad, para yo identificar mediante ese ejercicio lo bueno y lo que me quiere enseñar Dios a mi vida, y no permitir las demás cosas. Gracias, hermano Pedrito. Perfecto. Pues mis hermanos, nos hablamos el siguiente domingo, si Dios lo permite. El jueves nos reunimos a estudiar nuevamente los hermanos para ver si sacamos este tema adelante como lo traemos planeado, y a ver a dónde, si logramos escalar esos escalones que necesitamos escalar, no porque no estemos allá, sino de entendimiento, de saber realmente lo que significa ser hijos de Dios, porque lo que venimos trabajando es identidad, la identidad, para que verdaderamente con el ejercicio vivamos de manera natural la vida de Cristo. Se padece, claro, porque uno en la canecita tira para otro lado, pero de la mano del Señor la victoria está ganada. Así que mis hermanos,
Un abrazo a todos, a todos, a todos. Me alegra verlos, a todos. Bueno, verlos y oírlos. Disfruten con sus familias y pásenla muy buena. Bendiciones a todos. Muchas, muchas bendiciones.